Hola, ¿qué tal, Augusto? Un placer, bien, bien, como siempre, sin quejarnos, ahora que se empieza a reactivar todo un poquito, felices. Bien, bien, es muy buena noticia. Nosotros en este 2022 venimos dando buenas noticias y también nos alegra que la palabra reactivación sea cada vez más común en el mundo, específicamente en el turismo. Pero bueno, hablando de turismo, hoy es el Día Internacional del Guía del Turismo y nosotros, de la mano de Sara, vamos a tener el placer de tener en el programa a Chiara Sportoletti Mazzoni. Ella es vicepresidente de CEFAPIT, que es la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guía de Turismo, así que le damos la bienvenida. Chiara, bienvenida a 360, gracias por el tiempo, ¿cómo le va? Hola, Augusto, muchas gracias. Todo bien, por aquí por España estamos fenomenal. Me alegro. Primero, gracias por el tiempo y ahora, obviamente, dejamos el espacio para que Sara y Chiara hablen de este día tan importante y nosotros vamos a estar acá siendo espectadores de lujo de esta hermosa charla que vamos a disfrutar en 360.travel. Bueno, pues nada, Chiara, ya te ha dado la bienvenida, Augusto, ya te ha felicitado y hacemos extensible a todos los colegas del sector. Y antes de comenzar, bueno, pues tenemos que hacer un pequeño resumen para los que están aquí, pues que sepan cuál es tu experiencia, ¿no? Eres guía de turismo de Castilla y León, que es una de nuestras comunidades autónomas, además caracterizadas por la parte del vino, que eso es importantísimo y quizás la región que más se conoce de Ribera del Duero, ¿no? Desde 1998, 25 años llevas en la profesión y enseñando patrimonio, casi nada, ¿no? Pues sí, la verdad que, vamos, parece que empecé ayer, pero bueno, pues eso, son ya 25 años casi enseñando el patrimonio, además, como decías, de una región muy rica, y además eso, con buenos vinos y muy buena gastronomía y un patrimonio extraordinario. A ver, la figura del guía, siempre digo, bueno, sabéis que yo tengo un tour operador que es Essential Tours y siempre digo que la guinda del pastel siempre la ponéis vosotros. Para nosotros es súper importante porque al final con vosotros es cuando se culmina ese servicio, ¿no? Y depende muchas veces de vosotros y de vuestra labor y bueno, pues en general cómo sois, la psicología, la empatía, el conocimiento. Hay muchas veces que estar al lado del cliente y cuando surgen los problemas, que esos problemas muchas veces no se noten, sois la figura que está en contacto directo con los clientes, porque mientras tanto nosotros estamos viendo y gestionando, bueno, como expedientes, ¿no? Son personas, pero no terminamos de estar en ese momento y vosotros sí que lo hacéis. Dime, pues, ¿cómo? Bueno, dime. No, perdón, acaba, que se había cortado un poco, termina. Que te decía que, claro, esa figura para nosotros es súper importante, pero en general el cliente al final es el que os siente cercano con todos esos servicios y esas ilusiones que tienen en primer momento, ¿no? Cuando llegan a un sitio y de repente vosotros sois lo que les estáis explicando, bueno, pues todo eso que tenemos en España o en cualquier parte del mundo, lógicamente. Pues así es, Sara, lo has descrito perfectamente. La labor del guía de turismo es esencial. En ese eslabón, pues efectivamente están las agencias, los turoperadores, están los proveedores, pero nosotros estamos en contacto directo con los visitantes, con los clientes, con esos turistas que están ansiosos además por sentir. Fíjate que hoy es el Día Internacional, como ya ha introducido Augusto, del guía de turismo y este año habíamos elegido además un lema que yo creo que un poco va también por lo que acabas de reseñar. Guiamos tus sensaciones, tus sentimientos, ¿no? Tus experiencias, es decir, el guía no es un mero transmisor de información. Una de sus finalidades principales, una de sus facetas principales es involucrar al turista, hacerlo sentir, ayudarle a descubrir y por tanto, bueno, pues como un valor humano que somos, pues efectivamente es una profesión fundamental, una profesión que gracias también a todos los otros operadores del turismo cada día está teniendo pues eso, más reconocimiento, ¿no? Porque quizás hace unos años pues no es que se prescindiera, pero a lo mejor no se consideraba una profesión como tal, es decir, un trabajo que evidentemente tiene que estar remunerado, que necesita una formación, que necesita una preparación y que no es
pues simplemente un hobby, ¿no? O hacer algo por amor al arte. Entonces, eso también es importante reseñarlo, que el colectivo de guías de turismo, no solo en Castilla y León o en España, yo creo que a nivel mundial, pues en estos últimos 25 años ha experimentado una enorme profesionalización, un crecimiento cualitativo también. Eso hablaremos después sobre el tema de los free tour, que creo que es un tema bastante caliente, que creo que es necesario, sobre todo para la puesta en valor del sector turístico, lo que ofrece un guía profesional, un guía diplomado, un guía que ha estudiado, un guía que se preocupa, ¿no? No simplemente de llegar ahí y explicar, pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más tarde. Pero cuéntanos, haznos un resumen de cuál es la situación actual del guía, porque todos hemos sufrido dentro del sector turístico un parón importantísimo, vamos, con todo esto que nos ha pasado de la pandemia, pero bueno, de algún modo hemos podido recurrir a ERTES, a diferentes ayudas que vosotros, al ser autónomos, lo habéis tenido un poquito más complicado, ¿no? Bien, los últimos 2 años claramente han sido muy difíciles para nuestro colectivo. Es verdad que, bueno, al comienzo de la pandemia sí que pudimos recibir una serie de ayudas y una prestación por parte del gobierno central, algunas subvenciones también a nivel autonómico, pero eso es importante recalcar lo que has dicho, para los autónomos, o sea que todos los trabajadores que, bueno, pues cumplían con los requisitos de estar dado de alta y que evidentemente estaban al fin y al cabo pues dentro de lo que es la estructura de trabajo, ¿no? Al principio, bueno, no fue tan difícil recibir esas ayudas, la verdad que llegaron, a pesar de que no todas las administraciones, ¿no?, consideraban que los guías de turismo estaban afectados, luego hicimos saber y también les hicimos comprender que evidentemente, por supuesto que estábamos dentro de los más afectados, además de los más golpeados, ¿no?, por la pandemia. Y luego, bueno, claro, las cosas se han ralentizado, pero claro, también en el último semestre se ha vivido pues una pequeña recuperación que ha permitido que algunas ciudades pues hayan empezado un poco a reactivar el turismo. Pero bueno, la situación sigue siendo bastante delicada para muchos compañeros. Poco a poco se van reincorporando al trabajo, poco a poco se van recibiendo grupos y eso está ayudando poco a poco a volver, no digo a lo de antes porque bueno, además no merece la pena, ¿no?, hacer comparaciones. Tenemos un nuevo escenario, pero bueno, pues un poco a poco, digamos, a tener una cierta estabilidad. Sí, porque de hecho, bueno, estábamos hablando fuera de cámara que sí que es cierto que se nota una recuperación, afortunadamente, ¿no? Y parece ser que además esta recuperación viene para quedarse, ojalá crucemos los dedos, pero que es cierto que también va por zonas, ¿no? Y hay muchas cosas que se están gestionando, digamos que a medio o largo plazo, pero no es inmediato en este momento. Entonces, bueno, también hay que contar con esa parte del tema de ayudas y demás, que todavía tenemos que esperar un poco más porque la situación es real de reactivación, pero no de ya, y también dependiendo de la zona, como tú bien decías. Así es, porque aquellas zonas que estaban muy vinculadas al turismo internacional, o digamos que estaban muy unidas, ¿no?, a los flujos, pues incluso de clientes y visitantes, pues de América o de otros continentes, pues sí que están aún en una situación bastante delicada. O sea que, por supuesto, desde la Confederación vemos necesaria que todavía pues eso se mantengan ciertas ayudas. Otras zonas que a lo mejor históricamente han tenido menos turismo en nuestro país, pues en cambio ahora, gracias al turismo nacional, están viviendo pues un momento, bueno, no digo dorado, pero desde luego, si lo comparamos con las grandes capitales del arte, ¿no?, que hay pues en Andalucía o en el interior de España, en Barcelona, la capital, por supuesto, pues lo están pasando un poquito mejor. Yo mismamente te puedo hacer poner el caso de Zamora, ¿no?, que es lo que más conozco, lo que más suelo pues eso también poner como ejemplo. Hombre, en pleno invierno como estamos ahora, en los fines de semana todavía, gracias al turismo nacional, pues tenemos una cierta actividad. O sea que es importante pues eso, recalcar eso, que no todos los territorios están en la misma situación.
Y bueno, ya vamos a empezar con ese tema que es bastante espinoso, que es desde tu experiencia, desde tu formación, desde todo, como guía que llevas 25 años dentro del sector, ¿qué opinas de que haya guías y que se pueda, bueno, de hecho es libre, o sea, no ponen multas, ¿no? Pero guías que no son diplomados, que se dedican a realizar visitas de patrimonio y que pueden explicar libremente, desde la percepción del guía, cuando os habéis estado preocupando durante tantos años, es una profesión profesionalizada, nunca mejor dicho. ¿Qué pasa con esto? Pues, bueno, mi opinión evidentemente no puede ser que negativa, ¿no? Sobre quién realiza visitas guiadas o quién intenta ejercer la profesión sin estar acreditado para ello. El intrusismo siempre ha sido uno de los problemas estructurales más importantes, ¿no? En el ámbito del turismo en general y especialmente de los guías, porque, claro, es muy difícil, ¿no? También poder detectarlo. No todos los inspectores de turismo están en la calle, ¿no? En el momento adecuado justamente para poder dar fe de que esa persona que no tiene la habilitación pues está ejerciendo como un guía de turismo. En este sentido, bueno, es verdad que también las administraciones ahora, gracias a la Confederación y también a las asociaciones profesionales locales, intentan por lo menos, bueno, pues un poco subsanar esa falta, ¿no? Esa falta de inspección y de control. Pero todavía estamos muy lejos de poder, digamos, estar en una situación de tranquilidad, ¿no? Donde, pues eso, quien se dedica al turismo está debidamente preparado, formado, pero sobre todo habilitado. Y hay casos todavía, sobre todo en las grandes ciudades, de personas que se hacen pasar por guías y que evidentemente pues, no pueden ser considerados tal, ¿no? Porque ni tienen la formación y sobre todo no tienen la habilitación. Y yo siempre insisto en eso, es decir, hay una forma de saberlo, ¿no? Además muy fácil por parte de los turistas y visitantes. Yo hoy mismo, que es el Día Internacional del Guía, pues os he traído aquí lo que normalmente siempre tiene que llevar puesto un guía de turismo. Con esto es muy fácil, un poco es nuestro carnet de identidad, ¿no? Nuestra forma de decir, igual que un hotel tiene 3, 4 o 5 estrellas, quiénes somos, dónde hemos obtenido nuestra habilitación, en qué idiomas podemos trabajar, en qué territorio, o sea que es también por nuestra parte importante identificarnos y transmitir que quien está trabajando lo está haciendo legalmente. Claro, muchos turistas se amparan en que dicen, no, claro, es que la visita de un guía es cara, ¿no? Entonces prefiero llegar a la ciudad, organizarme el horario cuando yo quiera y tal, hacer un free tour, que es curioso porque lo llaman free tour, pero luego te cobran. O sea, ya de entrada hay muchas visitas que según llegas ya te están sugiriendo el dinero que tienes que pagar, ¿no? Cuando vosotros evidentemente cobráis porque todos trabajamos por dinero y además tú estás ofreciendo como guía profesional una garantía y en cualquier momento si ese cliente no está contento con el servicio del guía puede recurrir a un sitio que es donde tú estás acreditada para decir, oye, pues con este guía me ha pasado esto, esto, esto y esto, cosa que no ocurriría de la otra manera. O sea, estamos hablando de que primero vosotros lo más seguro es que tengáis un conocimiento más exhaustivo de todo y aparte esa garantía que ofrecéis. Sí, así es. Bueno, el Free Tour yo creo que no es otra cosa que un estratagema comercial, porque como tú has dicho, llevan a pensar al turista y al potencial cliente que el servicio es gratuito y luego resulta que no lo es. Lo único que, bueno, pues puede diferenciar en este sentido un free tour de lo que es una visita guiada con un precio fijo y fijado, ¿no? Establecido desde un principio, es esto, ¿no? Es decir, no especificar qué cantidad pues tienes que dar o cuál es el precio, digamos, estimado. Pero desde luego en ningún caso es un servicio gratuito. Entonces, bueno, además de ser un estratagema comercial, desde luego yo considero que es un poco una competencia desleal, ¿no? Porque te estás intentando posicionar desde el punto de vista del comercio, o sea, del marketing, ¿no? y de la competencia por encima de los demás, llevando un poco a un engaño.
Y luego, por supuesto, sin entrar ya en el debate de la veracidad o de la fiabilidad de la información que uno puede recibir de una actividad que ya parte, yo creo, de un presupuesto equivocado, es decir, de la falta de transparencia, ¿no? Porque si algo se ofrece, cualquier servicio, pues el cliente que lo va a disfrutar, a consumir, ¿no? O a beneficiarse de ello, pues tiene que saber desde un principio cuáles son las condiciones. Y desde luego, quienes no hacemos free tour, que somos, bueno, pues afortunadamente todavía una buena parte de los guías en España, creemos que es, pues eso, un poco una forma de utilizar esa opacidad para no engañar, pero desde luego para pues ganarte el cliente ya desde un principio, porque otra cosa, ¿no?, que también se ha utilizado cuando se pusieron los free tour en el mercado ya hace muchos años, sobre todo desde estados europeos como Alemania, ¿no?, principalmente, y a través de Francia, Italia y luego también, por supuesto, España, pues fue que el free tour era como una forma más fresca, más divertida, pues evidentemente también un poco más juvenil de poder visitar una ciudad, ¿no? Y de hecho al principio se hizo mucho hincapié por parte de las grandes pues, uniones, ¿no?, de empresas que había detrás de ese modelo, pues en esto, ¿no?, que la visita guiada convencional hecha por un guía pues era aburrida, que no te mostraba lo que realmente tienes que buscar en una ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que se buscó un poco esa comparación de anticuado, novedoso, pero al fin y al cabo se ha demostrado que un free tour no es otra cosa que una visita guiada, porque yo creo que no hace falta tampoco decirle al cliente que es otra cosa. El cliente busca una visita guiada. Lo que han hecho es, pues a través de esa falsa creencia, atraerse a un público con la palabra free, que muchos erróneamente asocian a la palabra gratis. Y como has dicho tú, no es gratis, simplemente es el precio libre, ¿no?, que escoge el cliente. Te hacen sentir como que eres tú, ¿no?, el que paga. Pero claro, el que sabe lo que vale un tour es el cliente, pero también es el profesional que lo presta, porque si no, ¿verdad? Imagínate que vayamos a comer, tú y yo mañana nos vamos a comer y le decimos al restaurante que sí, la comida ha estado bien, pero que vamos, que le dejamos una propina de 5 euros, ¿no? Y eso no cubre ahora mismo ni los gastos pues de calefacción o de electricidad, ¿verdad? Para hablar de algo que está subiendo hasta las estrellas. Entonces, te deja pues en una situación que no contempla además ningún otro sector, no solo el turismo, sino yo creo que de la economía en general. Es decir, un precio puede ser diferente, tiene que ser libre el que lo presta de ponerlo, pero no se puede dejar así, ¿no?, sin fijar. O sea que... Es como que los demás deciden lo que tú tienes que ganar, ¿no? Básicamente. Así es, pero es que además... muchas veces cuando bueno, pues los clientes que te cuentan, ¿no?, que han ido a un free tour, te han contado la experiencia y te han descrito cómo se hace, es que se da incluso una horquilla de dinero, ¿no? Nos puede dejar entre esto y esto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que es un servicio free? ¿Es gratuito? ¿Lo tengo que decir yo? Bueno, lo que pasa es que está haciendo mucho daño, es un modelo que hace mucho daño al sector. Lo que te iba a preguntar, que de qué manera está haciendo daño y sobre todo si este formato nuevo de visitas está atrayendo más gente que quiera ser guía profesional o, por el contrario, prefieren bueno, pues irse a lo fácil. Es decir, me leo un poco de historia o si sé que voy a explicar esto, me lo leo, me lo aprendo y ya está, ¿sabes? O sea, porque claro, lo bueno que tiene un guía es tú al final estás explicando algo, pero hay clientes que te preguntan sobre la historia en general, no es que me estoy centrando solo en el monumento que tengo enfrente, sino que todo eso lo tengo que poner en situación y si tengo preguntas de los clientes que estamos haciendo la visita, claro, tienes que solventar todo eso que te ponen encima de la mesa. Pues sí, mira, te contesto por partes. El daño que hace es, pues, por supuesto, de cara... El primero que perjudicado para mí es el consumidor, por supuesto, porque se va a enfrentar a algo que desconoce. Pero claro, a quien también hace daño ese modelo,
aparte de la imagen, ¿no?, que puede dar del guía o del falso guía, es también a la economía en general, porque al no existir una total transparencia, pues ese dinero que se recibe por haber hecho un free tour, pues no sabes, ¿no?, realmente ni dónde termina, si realmente se llega a declarar como cualquier otro tipo de servicio turístico, es decir, no hay ticket, ¿no?, porque tú evidentemente, ¿qué vas a dar? Si no sabes lo que te van a entregar por su satisfacción, no puedes demostrarle al cliente que realmente tú has emitido una factura a un cliente no identificado por importe. Entonces, además del daño a la imagen, por supuesto, hay también un perjuicio muy grave a lo que es el sistema de tributación, a lo que, bueno, pues tiene que cumplir un profesional, ¿no?, evidentemente sus obligaciones tributarias, fiscales, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido, bueno, pues aunque hay un vacío legal que de momento, desde luego, no nos está ayudando mucho a poder frenar ese tipo de modelo, yo creo que es obvio que no es una forma, desde luego, de contribuir de una manera, insisto siempre con esa palabra, transparente, ¿no?, pues a lo que es la economía de cada país. Y por otro lado, lo que me preguntabas también de cómo, no sé si han entendido bien la pregunta, pero yo creo de cómo muchos se acercan, ¿no?, a este tipo de modelo, ¿no? Hay gente que al principio, por ejemplo, no era ni guía de turismo. Eso sí que ha evolucionado en el mundo de los free tour. Al principio eran personas, sobre todo, que pues, bueno, o no tenían una formación específica o simplemente lo hacían como un pequeño complemento económico, ¿no? Pues gente joven que pues, buscaba una forma también para subsistir y que por tanto carecía de su habilitación. Ahora la verdad que quizás también un poco pues, a raíz de las muchas denuncias que se han puesto o de la, digamos, visibilidad que se le ha dado en términos negativos, pues hay guías que también con su habilitación optan por prestar ese tipo de servicio. Entonces, bueno, ahí es una cuestión de libertad, cada uno por supuesto es libre de seguir o de implantar el modelo turístico y económico que prefiere, pero desde luego le hace un flaco favor, ¿no?, a lo que le ha costado obtener la habilitación, formarse, estudiar, porque se supone que... propio tejado al final, ¿no? Bueno, sobre vuestro propio tejado. Yo creo que sí, porque además que es que la fórmula de visita guiada con un precio establecido funciona perfectamente en muchas ciudades. Y como te he dicho al principio, es que es lo mismo, ¿no? Entonces, muchos no entendemos por qué, pudiendo hacerlo de una forma legal, clara y directa para el cliente, pues hay quien opta por ese modelo. Pero vamos, es sin duda tirarse piedra en nuestro propio tejado. Yo no lo tengo, vamos, que lo tengo muy claro. Bueno, pues habrá que dejar que el tiempo pase, que la gente sobre todo se dé cuenta de que además vosotros sois los que, como hemos dicho antes, ¿no?, los que palpáis las sensaciones y sobre todo los que transmitís esa información y esa ilusión, porque a mí me llama muchísimo la atención, tengo muchísimos amigos que son guías y les he visto un montón de veces hacer las visitas guiadas y cada vez es como que es un día nuevo, que no sé, entiendo también que es por parte, ¿no?, de los clientes que tienes enfrente, de las inquietudes que tienen, pero la pasión que se pone en el trabajo, que creo que es básico para nuestro sector. Ah, sí, sin duda. De hecho, vamos, hoy mismo en redes, una de las palabras que más leía entre los comentarios de mis compañeros era también lo de la vocación, ¿no?, y la pasión, porque yo creo que es un trabajo y una profesión realmente bonita, ¿no? Y no es por hacer así pues un poco de demagogia, ¿no?, sobre nuestra profesión, pero es así. Cada día, como estás interactuando con personas diferentes y eres consciente de que quien viene a visitar tu ciudad pues probablemente es la primera vez, o si no es la primera vez, viene porque vuelve, porque está contento, porque le ha gustado, entonces la verdad que te entregas, ¿no?, y procuras
transmitir estas emociones y hacerlo con mucha pasión. Es una profesión pasional. Decía que vosotros sois un poquito responsables de esa primera imagen que se llevan los turistas de aquí, ¿no? Y si les gusta la visita, al final volverán, probablemente pues a Madrid, a Valladolid, a no sé, Río de Janeiro, donde sea. Pero creo que es un papel importante el que tenéis, como hablábamos al principio, para que, bueno, pues que la gente disfrute. Y creo que cuando precisamente van a visitar una ciudad, el hotel puede estar bien, mejor o peor, pero llevarse esa impresión de la ciudad y de los monumentos que tenemos como patrimonio histórico creo que es básico. Pues somos la imagen, somos los embajadores y efectivamente las impresiones, los recuerdos que también van a tener muchos turistas de un lugar, pues van a depender también de cómo les hayamos mostrado ciertos rincones de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, incluso de nuestros entornos naturales, de cómo les hayamos contado las vivencias, porque eso también es importante, ¿no? El darle el peso a la experiencia de alguien que vive en una ciudad, de que conoce, bueno, pues secretos o detalles o desde luego cosas que, pues eso, por mucho que leas en un libro o que escuches ahora con un radioguía o con un código QR, pues no vas a recibir. Así que sí. Ya te lo digo yo que no tiene nada que ver. Pues no sé, Augusto, si tenéis alguna pregunta para la compañera, para Chiara. No, la verdad que fue primero, antes que nada, agradecerle a Chiara, muy interesante, con datos puntuales que la verdad podríamos seguir hablando, pero habla a las claras del crecimiento, ¿no? Y el gran trabajo que están haciendo para entre comillas, respetar el trabajo del guía de turismo. Solamente agradecerle a Chiara por el tiempo, a Sara también por haber conseguido esta hermosa entrevista. Feliz día y que siga creciendo esa hermosa profesión. Así que muchísimas gracias a las dos por el tiempo. Chiara, muchísimas gracias. Además, es que en cuanto lo comentamos, dijo, sí, voy. Genial, le agradecemos. Gracias a vosotros, gracias a Augusto por habernos dejado este espacio en vuestro programa y gracias a Sara, por supuesto, también por habernos entrevistado. O sea que encantados por parte de Cefapif de colaborar. Un placer enorme y será hasta la próxima. A seguir disfrutando del turismo y a través de la mano de nuestros expertos guías a nivel internacional. Un beso muy fuerte a todos.